de este regreso del lenguaje que nos marca Rafael Echeverría. A mí me gusta mucho esta reflexión de Heidegger que dice: el lenguaje es la casa del ser, porque lo que hablamos y lo que expresamos nos determina. Por eso a mí me gusta mucho decir la palabra gracias. Cada amanecer es un milagro, cada amanecer es una gran oportunidad. Y de repente me encontré yo con el asunto de la costumbre, y nos dice el maestro Alberto Cortés: y todo se hizo como de costumbre, ¿no? Y llegó el amante en la noche, llegó con la esposa, le tocó los hombros como de costumbre, ¿no? Es decir, hacemos el amor como de costumbre y caminamos como de costumbre y entonces vamos a la escuela como de costumbre y las políticas como de costumbre y la corrupción de costumbre, y nos acostumbramos a este ejercicio. O me acostumbré a este ejercicio. Pero de repente cuando llega alguien y te dice: todo es nuevo bajo el sol. Y alguien dice, como el vaso, ¿no? Está medio vacío, medio lleno. Y alguien dice: todo es igual bajo el sol. Tú eliges. ¿Todo es lo mismo bajo el sol o todo es nuevo bajo el sol? Y entonces yo me encontré con estos sujetos raros, atípicos, llamados poetas. Y si bien es cierto que el lenguaje genera realidades, porque lo que tú digas va creando realidades, ¿no? Aquella carta mítica de la mamá de Tomás Alva Edison, que le cambió el texto y que le dijo: hijo, estás destinado a ser un gran hombre. Aquellas personas que creyeron en Albert Einstein, aquellas personas que creyeron en Miguel de Cervantes Saavedra, y que en su voz interior seguramente Miguel de Cervantes Saavedra decía: escribiré algo que no es el teatro del siglo de oro español, que no es la poesía de Quevedo y de Góngora, que es un algo que no puedo nombrar, y que la primer novela moderna que se escribe es Don Quijote de la Mancha. Y estos hombres, estos sujetos que dice Tel Krause: toda literatura es poesía, toda literatura lleva este lenguaje metafórico de imágenes. Y cuando hablamos de lenguaje es ¿cómo habitamos en el lenguaje? Las palabras nos conforman y en las palabras habitamos. Y somos nuestras palabras. Entonces, en un ejemplo de las relaciones humanas, hoy tan en crisis la pareja, ¿no? Que yo digo que si viviésemos bajo esta tesis de que todo es nuevo bajo el sol, de que siempre la vida se renueva, no habría divorcios. Porque cada mañana sería un día de San Valentín, ¿no? Y cada noche sería una noche buena. Y entonces no habría oportunidad de aburrirse, porque siempre seríamos seres creativos, siempre seríamos seres que enamoran y que cautivan. Los poetas, esta buena noticia es que los poetas son los renovadores del lenguaje. Esta reflexión me la regaló el maestro Octavio Paz, y a mí me fascina Octavio Paz porque como ensayista en cada línea es poético, es un poeta. Entonces, ¿Cómo viene el poeta y renueva esa frase que se puede volver una costumbre? Te quiero, te amo, y desde el tono, ¿verdad? Podemos decir de mil maneras el te quiero, te amo. Es decir, pues te quiero, pues te amo, no es lo mismo. Y más aún, ¿cómo diría un te amo de otra manera? Y entonces viene el poeta y empieza a escribir y a redactar y a ensayar los 1001 ensayos, como las 1001 noches. El poeta empieza a explorar el lenguaje en este laboratorio incesante que no termina. Y luego Borges viene y me cautiva y dice que el poema, no son muchos poetas, no es Neruda, Benedetti, Homero, Dante Alighieri, no. El poema es uno solo. Y cada línea que escribieron desde los primeros poetas hasta el último joven enamorado que hoy está escribiendo las líneas a su amada y está buscando con otras palabras expresarle su amor, todo ese poema es único. Y eso es una maravilla. Entonces, cuando leemos a alguien que escribe algo parecido a Sabides o a Octavio Paz, o imita a los otros, no está mal. Está aprendiendo a caminar en el universo del lenguaje. Y lo importante a lo que nos invita la poesía, el arte, la vida misma, es la tesis con la que inicié. Todo es nuevo bajo el sol. Busca hacer cada línea diferente como el poeta. Lo que ya se publicó, ya se publicó. Escribir el Quijote ahorita sería una locura.
Pero ¿qué pasa cuando llega nuestro querido e incesante río de palabras García Márquez y escribe 100 años de soledad? Con el Quijote ya estaba ahí. García Márquez fue el gran lector del Quijote y vino y nos regaló 100 años de soledad. Y llegó Borges y el río de la erudición con la creación y la mezcla de géneros y nos vuelve a reactivar. Y viene Octavio Paz y nos vuelve a enamorar con este caudal de ensayos, con esto que Lucas dice, el ensayo es un poema intelectual, es una reflexión anclada con la pasión de la poesía y con la emoción de la reflexión. Es una danza entre emoción y razón y nos siguen cautivando. Y eso no pasa solo en la poesía. Hoy con las redes sociales tan maravilloso, ¿verdad? Que hoy nos podemos conectar con todo el mundo, con estos genios de las redes y estos que son medios y que nos vienen a decir que la vida puede girar de otra manera. Entonces, para mí es imprescindible que vivamos, porque luego, le aclaro, no soy predicador ni de la lectura de Cervantes, ni del Quijote, ni de la poesía, no. Que busques el tema con el que te anclas, que diario despiertes con la pasión por vivir, el fervor por la vida, como dice Nietzsche, ¿no? Esto, vas a escribir, escribe con sangre, vas a vivir, que sea con sangre, vas a bolear los zapatos, que sea con intensidad. Bueno, yo he visto gente que barra y parece que está en un orgasmo, que lo hace con amor, lo hace con pasión. Es decir, tengo que barrer, pues ya que, es decir, pues tengo que ir a presentar un libro. Imagínense eso, qué triste, ¿no? Imagínense si así hacemos a los niños, por eso nacen feos, ¿no? Yo juro que... No, te aseguro que sus papás no dicen lo mismo, hermano. Entonces, comentarte que en ese contexto, pues bueno, yo escribí este libro, que esta palabra no existía, que es bioantropontología. La vida, el hombre y el ser, biología, antropología y ontología. ¿Por qué? Porque es un todo. Para mí la vida es un todo. No podemos vivir en abonos, en parcialidades. Decía Julio Torri que la actitud de un hombre determina la actitud de toda su vida. Es decir, si tú lo ves cabizbajo, así, seguramente es la actitud de toda su vida, es la lectura de toda su vida. Entonces, este libro tardó cerca de 25 años en reunir material de que yo trabajaba, daba conferencias, daba clases, siempre reflexionando, y había cosas que los autores me decían, pero yo le añadía otras, o decía, ¿por qué no se dice de esta manera? Entonces, publicar a veces es un acto muy peligroso, como la palabra, ¿saben? Miren, la palabra es tan peligrosa porque llegó un orador allá en Alemania y los convenció de que había que maltratar a los judíos. El público le puede creer al orador y eso es peligroso, si no va bien direccionado el discurso. Igual un libro puede hacer tanto daño. Pero yo dije, ¿sobre qué hay que escribir? Y entonces, en Ciudad Neza, yo le agrego Ciudad Nezahualcóyotl, mi ciudad tan estigmatizada, pero de verdad, con pobladores, con fundadores que con todo el amor llegaron a construir una gran ciudad. Se dice de la segunda ciudad mejor trazada del mundo y la trazaron judíos. Nezahualcóyotl, y yo le agrego Nezaret, Nazaret, el Quijote de Nazaret, como la buena nueva que vamos predicando. Y mi tierra es muy, muy fértil en esto, porque llegó gente de toda la República a construir una ciudad donde no había nada, tierra y lodo. Y los hijos de esos migrantes, primeros pobladores, pues nos dimos a la tarea de, después de hacer la obra negra, la casa, la guitarra, la pintura, la poesía, el arte, la ciencia. Ahorita tenemos muchos jóvenes tecnólogos y Ciudad Neza se ha convertido en eso, en aportarle al mundo un nuevo día, en decirle al mundo que los mexicanos tenemos ese ADN que viene desde el Mediterráneo y luego se mezcla con todo el ADN de nuestros abuelos mesoamericanos y ¡boom! Sale algo mejor que Johnny Depp. Eso lo tenemos todos nosotros, pero de repente nos olvidamos de la historia. Todo el mensaje que trajo Cristóbal Colón con las 3 carabelas, todo ese mensaje, imagínense que él tuvo que aprender tantos idiomas. Por eso, si cualquier mexicano nos conectamos con esto, te vas a volver un políglota. Bueno, ahorita que yo veo tanto extranjero aquí en Puerto Vallarta,
y que hay que estar con los idiomas, ustedes lo saben, al mexicano se le dan los idiomas. Y hablo también de nuestras lenguas maternas. Entonces, aquí está todo un caldo de cultivo para hacer un boom. Lo que José Vasconcelos dijo de la raza cósmica. Somos un gran país. Y en ese sentido, planteándome como un creador, como un hijo del Mediterráneo, de Cervantes, un heredero del pensamiento de Erasmo de Rotterdam, de todos nuestros, de la flor y el canto de los mesoamericanos, de nuestros astrónomos, nuestros matemáticos, la cultura maya, Dios, dije, bueno, lo mínimo que puedo hacer y ser es ser un creador y aportar mi obra. Bioantropontología, la vida y el hombre y el ser son más de 3.500 reflexiones. No es un libro de superación personal, es cómo visualizo el ser y cómo pienso en el mexicano. Y digo, México, tierra de emprendedores, poetas, artistas y filósofos. Es territorio fértil para el nacimiento de una ética de la liberación. Y yo pienso en el mexicano del siglo XXI. El mexicano del siglo XXI, que ya los terremotos de septiembre nos lo regalaron. ¿Qué brotó en los terremotos de septiembre? Un mexicano solidario. Un mexicano como no hay otro en el mundo, como no hay otro en el universo. Una tierra que se conecta con un hombre hombres y mujeres que se ayudan. Este ejemplo no me gusta, pero lo voy a contextualizar porque de aquí creamos otra realidad. La cubeta de cangrejos japoneses que se ayudan para salir y la cubeta de cangrejos mexicanos. Yo hoy esa cubeta de cangrejos mexicanos la transformo, la convierto, y como el lenguaje genera realidades, hoy esa cubeta hoy se apoya. Aquí está mi amigo Osvaldo, un gran hombre que vamos a promocionar, lo conozco de hace ya 30 años, Fundación Cultural Mecenas del Libro, quien fomenta la lectura, quien fomenta el amor al libro, la pasión por contactar con los escritores, ese bálsamo de eternidad que están ahí en los libros. Ese hombre vale oro, es como un sacerdote laico. Y así como mi amigo Osvaldo hoy me invita en un esfuerzo personal, en una ayuda mutua, es como vamos a cambiar este país. No esperar a que haya un terremoto, un septiembre trágico para ser solidarios. Y luego se acaba esa solidaridad. Decía José Muñoz Cota, el mexicano es fácil al entusiasmo y difícil a la disciplina. Aquí la idea es que nosotros permanezcamos en esa solidaridad, en ese entusiasmo, en ese amor por nuestro país, en esa preparación. Me decía un amigo, tú no tienes idea de lo que es un mexicano preparado en otros continentes, es una maravilla. Imagínate nada más a Tintan en París, o a Pedro Infante. Digo, soy que lo ve las nuevas generaciones. Me decía una alumna, oye, pues ya entendí por qué mi abuela estaba enamorada de Pedro Infante, ¿no? Amorcito corazón. Y yo, bueno, no canto tan bien como él. Y dices, le brillaban los ojos. Cuando cantaba le brillaban los ojos. Jorge Negrete cantaba mejor que él, pero ¿sabes qué tenía Pedro Infante? Le ponía corazón. Era nietzscheano, le ponía vida, intensidad. Y eso somos cada uno de los mexicanos. Somos una obra de arte. Y aclaro, no estoy hablando en una cuestión de chauvinismo, hablo de aquí, de lo que aquí habito, de Ciudad Neza. Por eso el Quijote de Nazaret, Neza para el mundo, aportar lo mejor de lo que somos en esta tierra maravillosa que es mi tierra. Mis papás son de Guerrero, y cuando todo el mundo, los vecinos de Puebla, de Zacatecas, de Durango, de Jalisco, decían, allá en mi tierra, allá en mi pueblo, yo decía, puta, ¿cuál es mi pueblo? ¿Cuál es mi tierra? O sea, no somos el DF, no sentimos contacto con Toluca, éramos una tierra aislada, marginada, y hoy hemos creado una identidad de artistas, de creadores, de hombres emprendedores. Una ciudad que se ha convertido en un motor económico allá en el oriente de la ciudad. Y eso a mí me genera un amor por mi país. Decía Alfonso Reyes, ser profundamente local para irnos a lo profundamente universal. Lo local y lo universal. Y eso nos permite dialogar con todo el mundo. ¿A partir de qué? Crean en los poetas, porque los poetas son profetas. El profeta tiene la misión de denunciar las injusticias y anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas. Yo opto porque nos volvamos proactivos, porque nos enfoquemos en nuestras fortalezas. Por eso siempre pienso en el mexicano como un creador, como decía Borges, como en un hacedor, un mexicano universal. ¿Y cuál es nuestra manera de posicionarnos en el mundo? Con una obra.
¿Qué es lo que le voy a aportar a mi país? Decía Paco Ignacio Taibo primero, en una reunión que teníamos, tendría 15 años, y nos decía: no aman a su país, no quieren a su país, sí lo queremos. Pues entonces tienen que prepararse para darle lo mejor a su país. Para eso hay que prepararse, porque el futuro es de ustedes. El lenguaje es generativo, yo lo creí. Por eso hoy no soy predicador de la lectura, no soy predicador de Cervantes ni del Quijote. Lo que traigo siempre es un mensaje que yo recibí de mis grandes formadores, de José Muñoz Cota, de Paco Ignacio Taibo I, de Arturo Fernández Monter, de Cervantes mismo, que se ha convertido en mi padre espiritual y metafórico a través de la historia, de Erasmo de Róterdam, el elogio a la locura, el príncipe de las humanidades, que nos regaló un mensaje a través del tiempo y de decirnos algo tan maravilloso y extraordinario. ¿Para qué la vida? ¿Para qué existir? ¿Para qué descubrir quién soy yo? Y yo fui descubriendo varias de esas aseveraciones que vienen en este libro, y digo, sí es cierto, ¿para qué la vida? Una, Abraham Maslow dijo: lograr la autorrealización. Qué hermoso, ¿no? Todos los niveles hasta lograr la autorrealización. Miguel de Unamuno, en El sentimiento trágico de la vida, nos dijo: conquistar la plenitud de plenitudes. Tarea grata. Lograr tu máximo potencial en una plenitud de plenitudes. Jesucristo, el poeta de Galilea, mi querido Osvaldo, que nos gusta recordar esas palabras que nos regalara José Muñoz Cota, ¿cómo lo definía? Jesucristo dice: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Imagínense nada más. ¿De qué estamos hechos? De retazos de divinidad, todos los seres humanos. Yo estoy seguro que si pensamos eso, si nos planteamos como creadores de un libro, de un poema, de una receta de cocina, de ciencia, de arte, de amor, de ternura, el mundo sería otro. Y ese ADN lo tenemos aquí inserto. Ese ADN habita aquí. Son 70 siglos de sabiduría. Por eso yo estoy convencido de que el futuro de este país, el futuro de la humanidad, de esta casa planetaria, todos somos responsables, como nos dice Heidegger. Me hago responsable de mí mismo y genero que otros se hagan responsables de sí mismo. Un planeta de responsables, donde cada quien se haga responsable, y entonces dejaremos de culpar al otro de nuestras desgracias. Bioantropología, la vida, el hombre y el ser es un libro de Nesa para el mundo, pensándonos en seres universales, en seres lingüísticos y creativos que se hacen paulatinamente. Somos nuestras palabras. Pablo Neruda nos regaló con los poetas populares un poema maravilloso. Los poetas populares que cuando el régimen de Pinochet, sabían ustedes que más que quemar los libros de Carlos Marx, de Lenin, el régimen militar de Pinochet quemaba los libros del Quijote. ¿Sabes que un lector de poesía, como lo fue en su tiempo los guerrilleros latinoamericanos, que leían a León Felipe y a Pablo Neruda, y aparte de sus armas traían esas otras armas que van a trascender, que es la poesía, esos renovadores del lenguaje? Todo lector de literatura es inatrapable, como Flores Magón en la cárcel. Un espíritu indomable, nada te puede derrotar, porque el espíritu, la lectura, la palabra es divina y nos presenta ahí en la trascendencia. Termino con esta cita que a mí me encanta, de Pablo Neruda, y que me enamoró en mi adolescencia. Vayamos con una rosa entre las manos y vamos a decirle a la vida, al mundo, a Puerto Vallarta, a este país, al universo entero, con una rosa entre las manos, que la vida no será siempre triste. Soy Everardo García, el Quijote de Nazaret, aquí en Puerto Vallarta, en esta Feria del Libro. Muchas gracias. Bueno, no sé si proceda. ¿Gustan hacer alguna pregunta, alguna intervención? Estamos en confianza. Yo me imaginé que estaban ante 100,000 espectadores, ¿eh?